Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre las características y sobre las funciones del receiver residencial TARPS THS 4001. Este es un receiver residencial que tiene aquí sus entradas para FM, tenemos pendrive, tenemos entrada USB, tenemos entrada para micro SD, tenemos Bluetooth con su antena y tenemos también entradas auxiliares y también salidas auxiliares. Tenemos aquí entrada para micrófono con conector P10 con ajuste de su volumen y también tenemos ecualizaciones, control de tono. Es un receiver completo que tiene 400 watts RMS a 2 ohmios. Punto muy importante en este receiver es que tenemos aquí una clave que selecciona el corte de frecuencia en su salida. Vamos a ver en detalles todas sus características. Él tiene también una cosa muy importante, que su alimentación es bivoltio, así trabajas en 110 voltios o 220 voltios en su casa, sin problemas. ¿Ok? Vamos a ver sus características y vamos a ver en detalles todos sus ajustes. ¿Vamos a ver? Bien amigos, como podemos ver aquí, tenemos el receiver residencial TARPS THS 4001. Aquí tenemos el panel, donde tenemos el player, donde tenemos la entrada USB para pendrive, aquí para tarjetas de memoria micro SD, aquí para entradas con plug P2 y aquí el control que maneja principalmente lo USB, el SD y también el Bluetooth, donde tenemos aquí la antena para tener más alcance, mayor distancia con el Bluetooth. Aquí tenemos la indicación si estamos a usar la entrada óptica, que ya viene junto al cable. Aquí la atenuación. Aquí podemos elegir si queremos a entrada auxiliar 1 o 2. Aquí tenemos el volumen master, donde tenemos una iluminación muy importante. Aquí tenemos la entrada para el micrófono con conector P10 y aquí su ajuste de volumen exactamente del micrófono. Muy importante aquí, como tenemos varios tipos de micrófonos, aquí sugerimos siempre, voy a conectar un micrófono, voy a poner el volumen en mínimo, conecto el micrófono y después voy a ajustar el volumen de manera adecuada. ¿Ok? Aquí tenemos un botón para gongo, para hacer una llamada en el sistema, principalmente para uso en comercios. Y aquí tenemos un punto muy importante. Este amplificador tiene 400 watts RMS, un canal a 2 ohmios. Pero puedo elegir un amplificador para sonar los altavoces, para las voces, para los agudos. Entonces voy a poner en la función sub-off. Así voy a tener una respuesta full rango de 10 Hz hasta 50.000 Hz. Pero si quiero usar un de estos solamente para un bajo pasivo, puedo poner aquí en sub-on. Así voy a tener la respuesta de 10 Hz hasta 90 Hz, haciendo el uso exclusivo para bajos. ¿Ok? Aquí tenemos el control de tono. Entonces tenemos bajos, medios y agudos, donde puedo hacer el ajuste muy preciso. Y aquí el on-off. Este equipo también tiene control infrarrojo, principalmente para el control del player, de las funciones del player. ¿Ok?
Vamos ver su otro panel. Aquí tenemos el enchufe para el enchufe de la red eléctrica. Así trabajas 110, 220 voltios automático. Tenemos aquí la salida para el altavoz con conectores rápidos. Aquí tenemos dos tipos de salidas auxiliares. Una con la ecualización que hizo y aquí sin ecualización. Entonces puedo elegir la que quiero. Aquí tengo la entrada auxiliar 2, la entrada auxiliar 1 y aquí la entrada óptica, donde, como hablado, tenemos el cable. Y aquí la antena para el Bluetooth y aquí la antena para el FM. Siempre dejar el cable extendido. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. Aquí, entonces, tenemos la salida para los altavoces a 2 ohmios. Así puedo usar 4 altavoces de 8 ohmios en esta salida. O puedo hacer cierre paralelo para tener 2 ohmios aquí para trabajar a su máxima potencia. Pero puedo trabajar a 4 ohmios sin problema, pero no voy a tener la potencia máxima. ¿Ok? Bien, amigos, como vimos en el vídeo, este es un receiver muy completo de un canal para uso en residencias, en bodegas, en bares, restaurantes, en iglesias, en su comercio, para hacer la sonorización total del ambiente. Es un receiver que tiene 400 watts RMS, así puedes trabajar con varios altavoces con ello, donde vamos ver también en un próximo vídeo algunos ejemplos de uso. Este es un receiver completo que puede ser usado un receiver o 2 receivers en un sistema o más para un sistema más completo. Así puede ser usado en la sonorización de cualquier que quiera su uso. ¿Ok? Así, qualquer duda, qualquer sugerencia, escribir aquí abajo. Y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones si gustó del vídeo. Deja tu like. Hasta la próxima.